Buenas noches a todos, Dios me les bendiga. Soy Irene Mansi, aquí compartiendo la palabra del Señor. Les mando saludos y bendiciones de vida y fortaleza. Y sabemos que tenemos, ¿verdad?, la cobertura de la cosecha sobrenatural. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque su misericordia es eterna. Los bendecimos en esta noche y el Señor siempre tiene algo nuevo y algo bueno. Su palabra es eterna y es siempre poderosa para cambiar nuestras vidas, para aumentar nuestra fe. Y tenemos una enseñanza en cada una de las palabras plasmadas que aquí se encuentran. Bueno, le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque sabemos que Él está aquí con nosotros y Él está con ustedes. Oremos para que el Señor nos hable esta noche. Y siempre, ¿verdad? Digo, Señor, habla mi vida primero y después, ¿verdad? Así a la vida de las personas que se conectarán, las que están ahorita conectadas, les doy la bienvenida y también a las que se conectan después. Bueno, oremos. Y te pido que ahí ores con todo tu corazón para que el Señor nos revele qué es lo que nos quiere decir. Bueno, Padre Celestial, en esta noche alabamos tu nombre. Lo glorificamos porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de bondad. Un Dios, Señor, que nos ama, Señor, que, Señor, diste, Señor, a tu Hijo, Padre, unigénito, para que, Señor, viniera a morir por nosotros y así nuestras vidas fueran transformadas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, Padre, atamos, Señor, todo espíritu de duda, de incredulidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, y declaramos que hay buena tierra escuchando, Señor, tu palabra, porque tu palabra, Señor, es poderosa y eficaz, Señor. Dice que es la espada de dos filos que rompe la roca en dos. Y muchas veces, mi hermano, esa roca es nuestro corazón. Mira, ahora vamos a abarcar bastante y te digo, vamos a abarcar desde 2 de Samuel 16 hasta el 19. La razón es porque continuamos con la vida de Absalón. Sabemos que es, ¿verdad?, el hijo de David. Sabemos que él se rebela contra su padre y nos damos cuenta que eso empieza desde el versículo 13, cuando sabemos que a su hermana, ¿verdad?, es, ¿verdad?, pues abusada por su propio hermano, y en el corazón de Absalón se levanta una sed de venganza y pues sabemos que comete asesinato porque, ¿verdad?, toma y planea que le quiten la vida a su hermano y huye. Bueno, es una historia hermosa, hay una enseñanza. Siempre sabemos que la palabra de Dios se aplica desde lo que sucedió hace más de 2000 años hasta lo que está sucediendo ahora para nuestras vidas. Te pido que abras tu Biblia, en 2 de Samuel 16 y vamos a leer del 15 en adelante. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Absalón gobierna en Jerusalén, y vamos a saber por qué. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Husai: ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Porque él era amigo de David. Y él viene a engañar a Absalón para así darse cuenta de lo que está sucediendo y él darle aviso a David. Entonces él se infiltra, ¿verdad?,
pues con Absalón. Él se infiltra con él y le dice, verdad, que ahora él le va a servir porque, perdón, él va a ser ahora el nuevo rey y que así como le sirvió a su padre, pues le va a servir a él. Pero eso fue un plan para él darse cuenta que era lo que estaba planeando, verdad, el ataque de guerra contra su padre. Y Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Aquí le está diciendo, contigo me quedaré. Simplemente él estaba diciendo estas palabras porque él quería que Absalón confiara en él. Dice, ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó, para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Qué vileza. Pero él hacía todo esto por consejo de este hombre. Él no seguía consejo del Señor, porque sabemos que había una rebeldía dentro de él. Imagínate que pusieron una... ¿verdad? Como una casa de campaña y él ahí tomó las que eran las concubinas de su padre para así, ¿verdad? Confrontar pues al mismo David porque él se iba a enterar, pero para que también el pueblo dijera, él en realidad está contra su padre y vamos a seguirlo, vamos a unirnos a esta rebelión. Es algo muy tremendo, ¿verdad? Lo que empezó en la vida de este joven, siendo que él tenía derecho al reino por ser hijo de David, ¿verdad? Él quiere tomar este reinado a la fuerza y sabemos que su plan era pues matar a su padre, porque sabemos que no puede haber dos reyes, ¿verdad? Pero es muy triste lo que, lo que él decidió hacer. Y algo pues a mí se me hace tan triste y tan vil que enfrente del pueblo hiciera tal cosa con las concubinas de su padre. Pero continuemos adelante. Ahora en el 17. Vamos a leer en el 17 dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Ahí te das cuenta que estaban planeando asesinar al rey David para así que Absalón tomara el reinado. Y es muy triste, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo en esta familia, ¿verdad? Que había una división tremenda porque este joven se llenó pues de odio a su padre, se llenó, ¿verdad? De resentimiento, porque sabemos que aunque lo que le pasó a su hija, ¿verdad? A Tamar, que era la hermana de Absalón, ¿verdad? El rey David se enojó, pero no hizo nada contra su hijo Amnón. Entonces, empieza a llenarse este joven de amargura, de dolor y permite, ¿verdad?, que ese espíritu de rebelión tremendo entre a su vida, aún contra su propio padre, ¿entiendes? Y es muy triste, ¿verdad?, que esté sucediendo esto en esta familia real, ¿verdad? Y ahora imagínate lo que está sucediendo y muchas veces sucede en nuestras familias cuando hay, ¿verdad?, a veces divisiones, cuando entran contiendas, cuando hay falta de perdón, porque aquí obviamente Absalón nunca perdonó lo que le pasó a su hermana, que llegó hasta asesinar a su hermano. Sabemos que es difícil, ¿verdad?, perdonar, pero no imposible, porque ahora sabemos que el Señor nos demanda que perdonemos,
que perdonemos, ¿verdad? Nos perdonemos los unos a los otros, porque también dice que si no perdonamos, ¿verdad? Él tampoco nos perdonará. Así de sencillo, es una ley que sigue y que aplica. Y sabemos, ¿verdad?, que el Señor tenía un plan para Absalón, pero este joven, ¿verdad?, se desvió de ese plan. Y así el Señor no quiere que nosotros nos desviemos del plan de su vida y que permitamos que esa amargura, raíz de amargura, crezca en nuestro corazón, que la falta de perdón nos lleve, ¿verdad?, a una división hasta en nuestra propia familia, y no nada más en nuestra familia, también eso, ¿verdad?, sucede a veces hasta en la iglesia. Y sigamos. Ahora vamos a leer el 17, del 24 hasta el 29. Y David llegó a Manahem, y Absalón pasó al Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasar jefe del ejército en lugar de Joab. Amasar era hijo de un varón de Israel llamado Itra. Dice, llamado Itra, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. Luego que David llegó a Manahem, Sobí, hijo de Nahas, de Rahab, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, galadita de Rogelim. Dice, y trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzo tostado, miel, manteca, ovejas, queso de vaca para que comiese, porque decían, el pueblo está hambriento. Ellos, ¿verdad?, sabían que se estaban preparando para una pelea que iba a ser contra el propio hijo de David. Era una pelea por el reino. Y ahora nosotros tenemos esas peleas y guerras espirituales, pero acuérdate que esa lucha, cuando tú te estés enfrentando en un problema, ya sea con tu hermana, con tu hermano, y en la carne, en lo espiritual, acuérdate que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados, ¿verdad?, de las tinieblas que se encuentran en las regiones celestiales. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que este era en realidad este joven influenciado por espíritus malignos, porque obviamente no era de Dios. Porque él se había llenado de ese resentimiento, de ese rencor, se había exaltado a sí mismo y ahora él quería ser rey. Entonces permitió que todo eso llegara a su vida y ahora está en contra de su padre hasta querer matarlo. Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre. Pero ahora sabemos nosotros que tenemos el poder y la autoridad de atar y desatar, ¿verdad?, esos espíritus que muchas veces se levantan. Y acuérdate, cuando tienes esa lucha, esa prueba, que no es contra tu hermano ni tu hermana, sino es contra esas potestades que están influenciando la vida de esa persona. ¿Y qué hacemos? Orar, atar y desatar. Tienes poder, tienes autoridad en el poderoso nombre de Jesús. Y ahora vamos al 18. Y vamos a leer el 18 hasta el 8. Dice, y David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai, Geteo, y dijo al rey, al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Amaban a su rey, y así nosotros debemos de amar a nuestro rey, que ahora es el Rey de Reyes, Señor de Señores.
Pero lo único diferencia, ¿verdad? Sabemos que David era humano, el Señor estaba con él. Ahora nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos que pelea por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos da poder y sabiduría para poder darnos cuenta de las artimañas del enemigo que se levantan contra nosotros, contra nuestra familia, ¿verdad? Y que muchas veces no nos damos cuenta que si no, ¿verdad? Estamos bien puestos, ¿verdad? En el Señor, sembrados, ¿verdad? Podemos permitir que esos espíritus influencien en nuestra forma de pensar. Y te voy a decir, porque acuérdate qué le pasó a Pedro estando a un lado de Jesús. ¿Verdad? Que le dice al Señor Jesús, ¿verdad? Que no permita que le pase eso, que cuando le dice que lo van a crucificar y el Señor le dice, ¿verdad? Que el Señor te reprenda, Satanás. Y tenemos que tener cuidado y siempre estar listos porque vivimos en una guerra espiritual. Estas guerras que sucedieron aquí en lo físico tenían que ver con lo espiritual y el gobierno del Señor que se tenía que establecer. Y como te digo desde el principio, acuérdate de la simiente que viene de David, que era Jesucristo, y el enemigo siempre desde el principio quería parar, ¿verdad? Que esa simiente, esa semilla se sembrara para que así, ¿verdad? Parar ese plan del Señor, pero no hay demonio, ni Satanás, ni espíritu maligno que pare el plan del Señor. Así también te lo digo en tu vida, porque cuando el Señor tiene un propósito en tu vida, se cumplirá. Es algo bien tremendo, pero es poderoso lo que el Señor nos ha dado. Y leamos, sigamos adelante. Y vamos al 4. Dice, entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Él amaba a su hijo. Pero lo que me llama la atención que ahora le dice el joven. Él lo amaba. Aunque se había rebelado contra él quería que lo trataran, ¿verdad? Con amor, o sea, que tuvieran cuidado de él. ¿Por qué? Porque era su hijo. Imagínate cuánto nos ama nuestro Padre Celestial, cuánto te ama a ti y a mí, ¿verdad? Que Él, a pesar de que somos rebeldes, pecadores, si nos arrepentimos, Él tiene misericordia de nosotros. Aquí miramos el gran amor del Padre hacia un hijo rebelde. Pero ¿sabes qué? El amor del Señor así es con nosotros. Y aquí nos está mostrando ese gran amor David que tenía por su hijo. Imagínate lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El Padre nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos victoria en Él y ahora estemos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Que ahora Jesús nos dice que somos hermanos entre muchos hermanos. Que tenemos ahora derecho a entrada al trono de la gracia para el oportuno socorro. Todo lo que tuvo que pasar, todas estas peleas, todas estas guerras, fue para que se cumpliera el plan bendito del Señor en nuestras vidas. No hubo nada que lo parara, porque así es el Señor, Él es fiel y su palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y nosotros sabemos esto. Continuamos. Dice, salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada.
Esto me llamó la atención y vamos a continuar, ¿verdad? Con la palabra. O sea, el bosque, creo que ese bosque, ¿verdad? Era denso, había muchos árboles. Entonces algo sucedió ahí que ellos murieron en ese bosque cuando huyeron más que con la espada. Pero acuérdate que era Jehová de los ejércitos el que peleaba por David. Porque David, a pesar de todas las cosas que él hizo, él siempre se arrepentía y venía ante el Señor y pedía que tuviera misericordia. Acuérdate que él le dijo que le lavara de todos sus pecados y maldades, que lo limpiara. Él sabía, ¿verdad?, que los pecados que habían cometido él eran grandes, pero la misericordia del Señor era aún mayor que esos pecados, y él se arrepiente, ¿verdad? Y él le dice, ¿verdad?, al Señor que lo perdone, y el Señor en su misericordia lo perdona, y él ya no se acuerda más de sus rebeliones. El plan del Señor se iba a cumplir en la vida de David, porque su simiente vendría de este rey que era fiel al Señor, que él, verdad, como siempre te digo, era conforme al corazón del Señor, porque él tenía misericordia, y vemos de nuevo, él tenía ese amor para su hijo. Continuemos. Algo muy triste, a mí se me hizo tan triste lo que sucede. Leamos ahora en el 9 en adelante, y dice así: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste?, le dice. Porque no le mataste luego ahí echándole a tierra, más hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Absai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, ¿habría yo hecho traición contra mi vida? Pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastes mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo, en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Es muy triste, ¿verdad?, cómo este joven, ¿verdad?, pierde su vida. Porque él, ¿verdad?, no se arrepintió. Él continuó en su deseo de tomar el reino, de rebelarse contra su padre, y muere de una manera muy triste. Muy triste, ¿verdad? Cuando nosotros nos rebelamos o nos alejamos del Señor, nosotros mismos, ¿verdad?, buscamos ese sendero de muerte. Acuérdate, ¿verdad?, que cuando dice que el alma que pecare, ese también morirá. Pero cuando tú te arrepientes y vienes al Padre, Él tiene misericordia de ti y te perdona. Pero no es el Señor que Él quiera tu muerte, sino cuando uno por su propia voluntad se rebela, se aleja, tú estás buscando ese camino de muerte. Porque el Señor dice que Él te quiere dar vida, y vida en abundancia. Ese es el plan. Los planes del Señor para ti son de bien y no de mal.
Por eso él ya tenía desde antes de la fundación del mundo planeado dar a su hijo, porque ya sabía lo que iba a pasar antes, ¿verdad? Dice de la fundación del mundo. Pero es triste, ¿verdad? Cuando esto sucede. A mí me dio mucha tristeza saber cómo termina la vida de Absalón, pero su padre lo amaba. Y verdad, y más adelante nos dice, verdad, que vienen a darle aviso al rey de lo que sucedió, y vamos a continuar. Y dice, y el rey dijo al joven que venía, verdad, darle aviso, le dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Amijás se llamaba, respondió, dice, vino un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí a tus siervos, mas no sé qué era. Él no le quería dar la respuesta. Y el rey dijo, pasa y ponte ahí, y él pasó y se quedó de pie. Luego vino un etíope, y el etíope dijo, reciba nuevas mi señor, el rey que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Verdad? Era su hijo. Él tenía un gran dolor al saber que su hijo había muerto. Él lo amaba. Él lo amaba, y te aseguro que si Absalón se haya arrepentido de lo que hizo, David lo haya recibido, lo haya, ¿verdad?, traído al reino de nuevo, le haya perdonado, ¿verdad?, lo que él haya hecho, y haya tenido esa unión familiar de nuevo, pero sin embargo, él no se arrepintió y murió de una manera muy triste. Ya vamos en el 19. Dice, y dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Ese es el pueblo que regresa, porque acuérdate que se había unido al rey Absalón, que quería ser rey. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Verdad? Y dice la palabra que entonces Joab le aconseja, ¿verdad?, que salga y hable al pueblo, ¿verdad?, que no esté llorando continuamente por su hijo. Él entendía que era su hijo, pero el pueblo también sabía que se había rebelado contra el rey. Pero es triste lo que le pasó. Es muy triste. Bueno, mira, ahora en lo que puede suceder, siempre te digo, hablemos de lo que está sucediendo ahora en la vida real. Mira, con frecuencia dice los jóvenes novatos en las cosas del Señor, en particular aquellos que carecen de fundamento teológico o bíblico, tienen celo de Dios, pero como no es conforme a un pleno conocimiento, son controlados muchas veces por el espíritu de Absalón. No tienen la paciencia para esperar el tiempo de Dios, ni la sabiduría para reconocerlo. Se levantan en contra de sus líderes, como lo hizo Absalón en contra de su padre David. No vamos a decir, ¿verdad?, que está sucediendo en ciertos lugares, pero aquí te está diciendo que este espíritu aún, ¿verdad?, continúa en unos jóvenes. Por eso es esta enseñanza. Y estas son las siguientes señales que este espíritu se encuentra activo
puede ser en una iglesia local. El espíritu de Absalón es un espíritu independiente, rehúsa someterse a las autoridades ungidas por Dios, pretende usurpar la autoridad, motiva a otros a unirse en su rebelión, pretende suplantar al que Dios ha llamado para pastorear al rebaño. Qué tremendo, ¿verdad? Dota a aquellas personas a las que controla de una hermosura aparente, carente de defectos visibles. Es un espíritu manipulador, vengativo y orgulloso. Líbranos Dios, ¿verdad?, de ese espíritu. Por eso te digo, siempre debemos de analizar nuestro corazón y darnos cuenta si hay, ¿verdad?, ese espíritu en nosotros. Y el Señor, en su gran misericordia, si nos damos cuenta y nos arrepentimos, Él tendrá misericordia de nosotros. Para terminar, porque ya me queda un minuto, no alcanzamos, ¿verdad?, a poder pues captar todo. Pero lo que quería era que nos diéramos cuenta qué pasó con la vida de Absalón. Antes de terminar, tenemos un minuto, vamos a hacer esta oración. Y yo te pido, donde estés, si tú quieres hacerla, hazla. Es una oración importante, es poderosa. Porque el Señor quiere librarnos de que ese espíritu esté gobernando nuestras vidas. Donde estés, haz esta oración conmigo. Y di: Señor Jesucristo, con la autoridad que hay en tu nombre y con el poder que hay en tu sangre, atamos, reprendemos, echamos fuera, desalojamos de nuestra iglesia y de nuestra vida a los lugares secos y vacíos, al espíritu inmundo de Absalón y a todos los espíritus que vienen con él, de independencia, insujeción, rebelión, manipulación, orgullo, venganza, amargura y odio, en el nombre poderoso de Jesús. Atamos todo espíritu de rebelión y desatamos al Espíritu Santo y un espíritu de temor de Jehová sobre nuestra iglesia, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús rompemos, quebrantamos, despedazamos, conquistamos y saqueamos y convertimos en anatema toda fortaleza del espíritu inmundo de Absalón. Distribuimos sus bienes y el Señor, ¿verdad?, nos oiga y Él sea el que pelea por nosotros en el nombre de Jesús, ¿verdad? Guárdenos el Señor y líbranos, ¿verdad?, de este espíritu. Y por eso esta oración, y así sea. Los bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima enseñanza. No se te olvide que el Manasés ya viene, ¿verdad?, que es 3, 4 y 5 de diciembre. Tienen especial si lo compras antes de tiempo. También acuérdate de la oración que es mañana a las 7 y las demás actividades, ¿verdad?, referentes a la palabra del Señor. Siempre una enseñanza fresca para tu vida. Que el Señor te bendiga en gran manera y que seas prosperado en todo lo que hagas. En el nombre poderoso de Jesús, sea la paz de Jesucristo en tu vida y en tu hogar. Buenas noches, de parte de Vida y Fortaleza y la gran cosecha sobrenatural. Buenas noches.